La Gran Guerra se iniciará en Francia y luego toda Europa será azotada por ella. Larga y terrible será para todos. Luego, finalmente llegará la paz, pero pocos podrán gozar de ella. Pocos podrían creer que estas proféticas y apocalípticas palabras se escribieron hace más de 400 años. Frente al terror que acaba de vivir el mundo y ver el apagón de paz que sufrió la ciudad Luz, ¿cómo no recordar inmediatamente las profecías de Nostradamus? Las centurias de este boticario y astrólogo francés son lo más buscado en el ciberespacio, ya que el mundo ansioso quiere una pronta respuesta si los ataques del Estado Islámico en París detonarán la Tercera Guerra Mundial. Y con esto finalmente el llamado Anticristo dejará ver su rostro. Preguntas como ¿por qué Francia? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Lo habremos visto todo? ¿Cómo se eligió este espacio y tiempo para tanta barbarie? Son cuestionamientos por ahora sin una respuesta concreta. Aunque el cosmobiólogo Rubén Jongbloed, apoyado en los astros, elabora una explicación. Pensando en el acercamiento del planeta Marte a la Tierra y en los acercamientos de Mercurio a la Tierra. Cuando estos dos planetas se acercan a la Tierra, baja el estado de alerta, baja la seguridad, la atención y por lo tanto ocurren asaltos, robos, atentados. Quisiera recordar el 26 de enero del año de 1993, Mercurio se acerca a la Tierra y se intenta un ataque terrorista en Nueva York, que falló. Luego, en septiembre de 2001, otra vez Mercurio se acerca a la Tierra y sí, esta vez los ataques terroristas tuvieron asidero en Nueva York. Así como Jongbloed, pero en el año 1555, Michel de Notre Dame, o simplemente Nostradamus, estudió los astros y según el francés, ayudado por ángeles divinos, pudo redactar profecías tan alucinantes como esta. La Gran Guerra se iniciará en Francia y luego toda Europa será azotada por ella. Larga y terrible será para todos. Luego, finalmente llegará la paz, pero pocos podrán gozar de ella. De origen judío en el siglo XVI, Nostradamus, mediante cuartetos encriptados, intentó advertirle al mundo sobre los males que caerían sobre la tierra y, sobre todo, identificar quiénes serían los tres anticristos que acabarían con la humanidad. 2 siglos antes que apareciera Napoleón Bonaparte, el astrólogo francés en la centuria 1, cuartilla 60, lo mencionó, llamándolo Nau-Paul Laurent. Un emperador nacerá cerca de Italia que costará un alto precio al imperio. Dirán los que se juntan con él que es más carnicero que príncipe. Para algunos, Napoleón fue un monarca iluminado, pero lo que está dibujado en los textos es la imagen de un emperador tirano, de un príncipe responsable de millones de muertes, casi como un carnicero. El segundo anticristo, según Nostradamus, aparecería también en el viejo continente. De lo más profundo de occidente de Europa, de gente pobre, un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente crecerá. Uno de los más grandes oradores de la historia es sin lugar a dudas Adolfo Hitler. Alemania, ubicada en el sector oriental de Europa, fue el centro de la Segunda Guerra Mundial, pero Nostradamus tenía más. Un capitán de la Gran Alemania vendrá a entregar falsa ayuda. Rey de reyes para apoyar a Hungría. Su guerra causará un gran derramamiento, un baño de sangre. El astrólogo colocó en sus escritos el nombre encriptado de Hister, alusivo a todas luces a Adolfo Hitler. Inclusive vaticinó cómo acabaría. Bestias salvajes de hambre cruzarán o trasgradarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará contra Hister. Él va a arrastrar a un líder a una jaula de hierro, cuando el niño de Alemania no observe ninguna ley. Para algunos, Nostradamus fue un simple charlatán. En cambio, otros le profesan una fe casi religiosa. Y es que el dueño de las profecías más escalofriantes en algún momento se animó inclusive a dar fechas exactas. En el año 1999 y 7 meses el cielo, vendrá el gran rey del terror. Él traerá de vuelta a la vida el gran reino de Angulmoa. Antes y después, Marte reinará felizmente. El astrólogo francés señala junio del último año antes del siglo XXI. Casualidad o exactitud, pero aquel mes se desató la guerra de Kosovo, que
que tuvo como particularidad infernales ataques aéreos contra Serbia. También se aclara que Nostradamus no fue tan preciso, y esto para asociar esta misma profecía al mortal ataque por aire sobre las Torres Gemelas en el 2001. La cuartilla 72 de la 10ª centuria también habla del reino del planeta Marte asociada al terror. Hay que decir que Marte viene acercándose a la Tierra y es el responsable de los ataques en este momento en Francia y en otros lugares del mundo, de acciones terroristas. Y para abril, mayo y junio, Marte va a estar muy cerca de la Tierra y las acciones van a ser súper violentas. Y esto obedece a un ciclo de gran acercamiento de Marte a la Tierra que en el año 2018... tiene justamente mayor potencia, mayor fuerza, porque en el año 2018 Marte va a estar mucho más cerca de la Tierra. Entonces, de esa manera nosotros podríamos explicar los acontecimientos terroristas o violentos, los siniestros, los accidentes mayúsculos, las caídas de aviones o atentados en aviones. Las profecías de Nostradamus, escritas en 1555, describen aparentemente y con claridad los males de nuestros tiempos. Enfermedades como el SIDA y el ébola, los terremotos de Chile y Nepal le dan peso a la siguiente profecía. Al principio habrán enfermedades mortales como advertencia. Luego habrán plagas. Morirán muchos animales. Habrán catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. ¿Será acaso que este Rey Negro es el tercer y último anticristo? Nostradamus, siempre en mensaje encriptado, le da nombre al anticristo. Mabuse entonces pronto morirá y vendrá una desenfrenada destrucción de gente y animales. Luego de golpe, la venganza se revelará. Sedientos y hambrientos quedarán cuando el cometa pase. Mabuse es la palabra a buscar. Estudiosos del astrólogo medieval han jugado con las letras del nombre del presidente americano Barack Hussein Obama. Otros apuntan a Osama Bin Laden, ya que en árabe su nombre sería realmente Usama Bin Laden. Además, su muerte ha generado la ira de sus seguidores. También los hay quienes afirman que el Papa Francisco es el Rey Negro por las siguientes razones. El negro podría estar asociado al color de sus prendas. Entre los jesuitas, el superior es considerado como el Papa Negro y es el hombre que detenta el poder. El Papa Francisco es el primer Papa jesuita. Según Nostradamus, el Papa del fin del mundo. Francisco es el Papa 112, el último, según las profecías del católico San Malaquías, que inclusive dijo: durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien apacentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el tremendo juez juzgará a su pueblo. Algo que no está lejos de lo dicho por Nostradamus. Roma desaparecerá y el fuego caerá desde el cielo y destruirá 3 ciudades. Se pensará que todo está perdido. Roma perderá su fe y se volverá la sede del anticristo. ¿Acaso Roma, la siempre amenazada Nueva York y la apagada París serán las 3 ciudades de las cuales hablan las profecías? Rubén Youngblood no es profeta, pero ya habló de todo esto en su libro Cuando el cielo se viste de negro. La cosmobiología, para su análisis, suma a los astros fechas importantes ocurridas en tu vida. De allí, sus conclusiones. ¿A qué responde todos estos ataques terroristas? Para responder esta pregunta, tendríamos que situarnos en la década del 60. En el cielo se encontraron 2 planetas. Y cuando 2 planetas se encuentran en un mismo punto del zodiaco, forman lo que se denomina una conjunción o abren un ciclo. El ciclo de Urano-Plutón de los años de 1960 tiene un desarrollo de más de 120 años. Entonces podemos esperar que por los próximos 100 años las oleadas terroristas sean intensas, con sus altos y bajos. Hemos encontrado que la mayoría de los jóvenes que han nacido en los años 90, sobre todo entre el 90 y hasta el año de 1996, es una generación bastante confundida a nivel mundial. Efectivamente, estamos viviendo una tercera guerra mundial, no al estilo de la primera y de la segunda, sino, digamos, bajo una nueva manifestación terrorista, porque cuando Mercurio se acerca a la Tierra, abrimos fácilmente las puertas de nuestras casas y entran la gente indeseable.
y ya está viniendo Marte a la Tierra. En el 2016 está muy fuerte y entonces la violencia es tremenda. Eso podemos decir, por esto podemos decir que las elecciones en el Perú en el año 2016 van a ser súper violentas, que está ubicando la Tierra en este momento frente a la constelación llamada del Aquarius, que es lo que pone fin a una era de 2000 años, la era de Piscis, y estamos empezando a vivir un nuevo tiempo, y cada nuevo tiempo, cada era que toma poco más de 2000 años, viene con un nuevo Cristo, con una nueva religión, y así sucesivamente. Por eso es que, digamos, en los años 20 se introdujo la festividad, antes de 1950, se introdujo la festividad del Cristo Rey. Exactas o no, las profecías algo de sentido encuentran cuando vemos lo que sucede alrededor. Nostradamus, al hablar de la Tercera Guerra Mundial, dijo: cuando las armas y documentos estén encerrados en un pez. ¿Acaso será que los próximos ataques serán en submarinos? La historia y las terribles decisiones humanas quizás le den la razón.